Buenos días. En nombre de la Facultad de Economía de la Universidad del Desarrollo, les damos la bienvenida a nuestro Sales Summit 2023. Esta sesión durará aproximadamente hasta las 10 de la mañana, hora de Chile, para proseguir con 15 minutos de preguntas de los asistentes a nuestros panelistas. Además, les recordamos que durante la sesión iremos recibiendo sus preguntas a nuestro panel de expertos a través del chat y de la sección preguntas y respuestas de Zoom, las cuales serán respondidas al final de nuestra sesión. Y quería también darle la bienvenida a nuestros panelistas, Marta Rivera, pesquera, profesora de IPADE, México, y que la tenemos hoy día madrugando, ya que son las 6 de la mañana en estos momentos en México. Tenemos a Jesús Hernández, quien nos hablará del futuro de la venta ante un escenario de los monopolios de las Big Techs. Jesús es profesor y consultor de empresas con una vasta experiencia en estos temas. Es español, coyunturalmente lo tenemos ahí en Colombia, por lo tanto también está madrugando, 7 de la mañana en Colombia. Tenemos a Ramón Rodríguez, quien nos hablará de cómo cambiará el mercado laboral. Ramón es gerente general de Trabajando.com y se encuentra con nosotros acá en Santiago, junto también a Jorge Ulemor. Jorge es profesor de marketing y ventas de la Universidad del Desarrollo y nos hablará de todo lo que es invertir en marketing y ventas es una buena inversión. Lamentablemente no podremos contar con Marcel Fort como panelista hoy, ya que se encuentra con unos problemas de salud. Le enviamos un cariñoso saludo y esperamos se recupere muy pronto. Y dejo ahí con ustedes a Jorge. Jorge. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a los panelistas. En particular quiero agradecer, bueno, a todos, pero a Marta y a Jesús, que se han conectado con 2 horas de desfase respecto a Ramón y yo, porque en verdad es un súper esfuerzo lo que están haciendo a las 6 de la mañana, lo encuentro, y a las 7 es tremendo. Y estaban conectados de antes, o sea, a las 5 y algo y a las 6 y algo, así que tiene muchas gracias. También, bueno, lamentar que, pucha, se nos enfermó nuestro queridísimo Marcel Fort. Está con influenza y sin voz, por lo tanto no tenía cómo estar tampoco. Así que le deseamos que se recupere pronto y bueno, ahí lo invitaremos a un siguiente evento próximamente. Bueno, la verdad que el próximo año es un año que se ve difícil para todos los países, dado el tema inflacionario y también dado el tema de un menor crecimiento económico. En particular, en este lado del mundo, en Chile, más encima se espera de crecimiento económico. Por lo tanto, no está nada de fácil qué es lo que van a hacer las empresas o qué pueden hacer las empresas y particularmente las fuerzas de ventas para poder capear de buena forma esta ola de este como tsunami que en algunos casos puede ser. Y por eso hemos invitado a personas bien distintas de distintos países con visiones que van a complementarse de todas maneras. Y por eso quiero partir abriendo con una pregunta a Jesús. Jesús es una persona que yo lo conocí como profesor en SAN en Perú. Él en ese momento estaba en SIC en España. Y es un profesor o sea, yo lo conocí como profesor de marketing digital, pero es mucho más que eso, más de tecnología y ese tipo de cosas. Por lo tanto, son cuestiones que yo creo nos van a complementar bastante. Entonces, te quería preguntar, Jesús, ¿cómo influirán las Big Techs en el futuro de la venta por todo esto que está pasando y qué efectos tendrán en el mundo B2B? Bueno, es una pregunta, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, tanto a los panelistas como a los invitados que están en línea. La verdad es que es una pregunta complicada, puesto que primero deberíamos entender qué es una Big Tech y cuál es la influencia que tienen estas Big Techs en el negocio. Yo creo que hay 2 cosas. Una es la parte real, que es aquella a la que nos afecta en cuanto a usarles como vehículos conductor de nuestras ventas, y otra cosa es la parte lógica, que es lo que deberíamos hacer para poder tener, digamos, una participación todavía futura en el mercado.
sin ser apocalíptico, lo que tenemos que decir es que estas empresas que nacen en algún momento del siglo pasado se encuentran en una posición dominante en franco monopolio. ¿Qué significa? Pues que ahora mismo lo que pretenden es básicamente dejarnos sin negocio, ¿no? Esto puede parecer un poco absurdo, pero si os dais cuenta, estas Big Techs controlan prácticamente todo el mercado. Simplemente tres organizaciones, como pueda ser Google, como pueda ser Microsoft, como pueda ser, por ejemplo, Amazon, ya controlan el 95% del repositorio de los datos en cloud. O sea, esto ya es para asustar, ¿no? Que los datos de un sistema, por ejemplo, sanitario como el inglés, esté hospedado en un servidor de estas Big Techs, o que los datos de las empresas estén pasando continuamente por ellas, ya les da una franca posición, digamos, de diferenciación o de monopolio o de oligopolio. Esa de entrada. Y si luego además pensamos quién está detrás de ellas, y si me permitís compartir una simple slide, nada más una simple slide para que os deis cuenta un poco de lo que estoy hablando, pues ya automáticamente pues lo que podemos ya entender es que esto es un gran problema. Bueno, esto que tenéis delante de vosotros es ahora mismo el poder de simplemente fondos de capital riesgo dentro de lo que es el contexto mundial de las marcas y de los negocios. Estamos hablando de Vanguard, de State Street y de BlackRock, que son de una manera o de otra, directa, indirectamente o participadas, las dueñas de estas Big Techs, ¿no? O partes de las dueñas de estas Big Techs. Entonces, al final, si nos damos cuenta que son jueces y parte tanto de la inversión como el desarrollo comercial, pues o hacemos alguna cosa completamente diferente a ellas o automáticamente en ese espacio 2030 estamos fuera del mercado. No sé si te he contestado, no te he contestado o lo he dejado ahí votando para que el resto pues dispare a gol. ¿Cómo va a influir en ese sentido, por ejemplo, en el mundo de las ventas desde el punto de vista de la fuerza de venta de cantidad de vendedores, ya sean B2B, B2C? ¿Cómo esto va a moldear el mundo del futuro cercano, en el fondo? Así como para los que no venimos del mundo tan tecnológico, como el caso mío. Pues yo creo que lo que deberíamos empezar es hacer de verdad lo que hemos hecho durante muchos años, volver al pasado, ¿no? De lo que se denomina una posición antidrómica. Volver a ser empresa, volver a ser vendedor, volver a salir a la calle e intentar volver a hacer lo que habíamos hecho durante muchísimos años, no delegar lo que es la fuerza de ventas en estas Big Techs. O sea, por ejemplo, si eres una compañía B2B que estás vendiendo algún tipo de producto, volver a salir a la calle. Es verdad que esta pandemia ha hecho que muchos países cerraran, que muchos países pues, digamos, pues impidieran que la fuerza de ventas se desplazara a otros países para ejercer su labor, y eso ha afectado radicalmente en las empresas. Y luego además hay una cosa que a mí me gusta siempre reseñarla, que nos hemos vuelto bastante débiles, flojos, nos hemos vuelto bastante perezosos en cuanto a la venta. ¿Para qué voy a irme a Santiago de Chile cuando hay un Zoom? ¿Para qué voy a ir a vender a un marketplace cuando tengo Amazon? ¿Para qué voy a ir a fomentar mi producto cuando tengo a Google? ¿Para qué voy a vender mis habitaciones del hotel cuando tengo a Booking? Nos hemos vuelto demasiado vagos y va a acabar con nuestro negocio, como no nos pongamos, perdonadme la expresión, las pilas. Sí, súper interesante el punto de vista. No sé si Marta o Ramón quisieran también complementar o preguntar algo, por favor. A mí me parece que, buenos días a todos, un gusto estar con ustedes en este panel y de verdad no hace falta ninguna consideración. Aquí estamos siempre, Jorge, un gusto. Gracias por la invitación. A mí me parece que efectivamente, como ya nos menciona Jesús, o sea, hemos cambiado en hábitos, en actitudes como consumidores, claramente, y que estamos cada vez más cómodos con el servicio a casa, la entrega en casa, todo en casa y muy fácilmente, ¿no? Y hacia allá va todo, ¿no? Pero ¿quiénes van a sobrevivir? Aquellos vendedores que den las mejores experiencias. El que dé la mejor experiencia va a cambiar la actitud también del consumidor para que busque nuevas formas de interactuar con nuevos proveedores. Estos proveedores efectivamente tienen un gran monopolio, nos están acabando con muchos negocios, pero hay empresas, hay negocios que sí han logrado sobrevivir y están sobreviviendo, pero porque están cambiando la experiencia de consumo. La experiencia de consumo
Y tendremos modelos también híbridos, ¿no? Donde habrá la entrega online y la entrega presencial que permita a las empresas pues sobrevivir y que el equipo de ventas participe de una manera diferente. Efectivamente también el mundo de la dirección, el Salesforce Management tiene que cambiar radicalmente en los millennials, los centennials, estos vendedores nuevos, vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Qué son capaces de vender. Es todo un tema, es todo un tema muy interesante y muy retador para las empresas actuales. Muchas gracias, Marta. Ramón, también tú querías decir algo. Sí, quería decir algo. Me encantó el mapa que hizo Jesús respecto de las Big Tech y cómo dependen al final del día de 3 fondos de inversión que se va moldeando algo. Ahora, yo me recuerdo de alguna polémica con algún Big Retail, por lo menos de la región, que no quería ocupar servicios de Amazon. Ahora, afortunadamente, las plataformas están segregadas y quizás tanta mezcla de servicios no es tan real. O sea, el Amazon Retail es totalmente distinto al Amazon Web Service. Ahora sí, lo importante es qué tipos de servicio ocupo y cómo voy complementando mis canales, cómo voy haciendo eficientes mis canales de ventas, cómo voy dando una experiencia al final del día con este tipo de herramientas que al final del día no son una, son varias miles que cada una va optimizando un pedacito de mi servicio, un pedacito de mi canal, un pedacito de la comunicación que estoy manteniendo con mis clientes, porque al final del día la experiencia de venta, la recompra y todo eso pasa por la experiencia que se va almacenando y que se va gestionando durante todo este tiempo. Entonces, la introducción, ¿a qué voy? Es que la introducción de toda esta tecnología, la especialización o la microespecialización de todas estas tecnologías hacen que se van moldeando distinto las experiencias de los canales, y las empresas que van adoptando este tipo de herramientas al final del día van teniendo una ventaja competitiva importante más allá de las personas y de lo que puede hacer alguien particularmente de ventas, ya sea de forma presencial, de forma híbrida o totalmente virtual. Entonces ahí está un llamado de qué estamos haciendo, porque quizás pensamos siempre venta, vendedor, y no, al final del día es todo un ecosistema que apoye a la venta, a los canales y a cómo se está transformando el mercado laboral hoy día, que conversaremos más tarde. Bien, muchas gracias, Ramón. Ahí yo también, de las cosas que me voy quedando, no sé si Jesús quiere complementar algo más, pero tiene que ver también, de alguna forma, esta vuelta a la presencialidad y a la experiencia que comenta Marta. Efectivamente, nos hemos vuelto bastante perezosos, como dicen, porque hay muchas personas, y lo hemos visto trabajando en empresas, que prefieren hacerlo todo por Zoom, que está muy bien como complemento ocupar la virtualidad, pero el ser humano, y eso también será motivo quizás de un siguiente Sales Summit más adelante, el ser humano necesita estas interacciones en persona. Por lo tanto, por lo menos pienso yo, que a nivel de mercado B2B, porque el B2C de a poco se ha ido, el B2C, el del consumo masivo, se ha ido sustituyendo por el e-commerce, y eso lo vimos fuertemente con la pandemia. Pero el B2B, que y particularmente en los compradores más consultivos o más estratégicos, realmente necesitan esta presencialidad, esta cuestión de generar relaciones humanas. Ramón. Sí, ahí agregarte, Jorge, que yo creo que lo importante aquí es que el canal de venta que sea se tiene que poner de cara de lo que hoy día está prefiriendo su decisor. Y desde el punto de vista laboral, algo que ha pasado en el mundo es que el 85% de los puestos nuevos de trabajo siguen siendo presenciales y solo el 15% son híbridos o totalmente virtuales. Entonces, al final del día hay que ponerse la decisión. Da lo mismo si soy B2B o B2C o el canal que sea. Si mi decisor está presencial en la oficina y tiene que ir todos los días a su puesto de trabajo, y yo le quiero vender de forma virtual, es probable que tenga un par de dificultades más a que si lo voy a ver como lo hacía tradicionalmente. Entonces, hay un desafío de realmente ponernos del lado de nuestro decisor en todo este proceso. Sí. Jesús, había levantado tu mano. Sí, era simplemente
apoyar lo que Ramón está exponiendo, dándole absolutamente la razón en el que el conjunto de cosas que se hacen son las que derivan en una venta. Pero también me gustaría, no sé si estáis todos de acuerdo con una cosa que os quiero poner encima de la mesa, que es, y sobre todo, digamos, pues tomando el testigo de la primera pregunta que Jorge nos ha lanzado. Yo creo que el gran problema de las Big Techs es que el ecosistema es un ecosistema que va orientado, digamos, al cumplimiento de unas agendas, ¿no? Unas agendas a largo plazo que vienen a sustituir, pues, los 3 pilares con los que se sostenía, digamos, el mundo comercial, que era, pues, la rotación o la obsolescencia programada, lo que era el mundo del crédito y el mundo del marketing. O sea, tú conseguías vender las cosas cuando se hacían viejas o hacías que se hicieran viejas, cuando tú conseguías comunicar para que la gente consiguiera, o sea, pues, saber que existen nuevas y, por supuesto, crédito para que pudieran comprarlas. Vamos hacia un mundo en el que de repente aparece un automatismo, empieza a haber unas conexiones integrales, empieza a haber un 5G, empieza a haber un Internet de las cosas y empieza a haber un consumidor invisible. Y el consumidor invisible es un marketplace que empieza a aparecer en medio de la nada. Yo recuerdo hace ya, pues, unos añitos, cuando estaba trabajando de gerente de Indra, en que ya estábamos construyendo un marketplace que se llamaba Adquira, que lo que hacía era conciliar las ofertas y demandas y la presencia humana. Vamos a llamarle que la nevera inteligente que tengamos en casa pida el yogur sin necesidad de tener que ir al centro comercial que elijamos. Ese es un gran problema, porque estamos sustituyendo ya un vendedor por un vendedor invisible y estamos sustituyendo un cliente por un cliente invisible. Y luego, ya para ya terminar esta intervención, simplemente reconocer esa idea que tenemos ahí, que yo creo que todos tenemos ese temor, de que realmente vamos hacia un mundo en el que va a desaparecer, digamos, el contexto de oferta y demanda como lo hemos conocido hasta ahora. Y puede ser un umbral de 20-30, ¿vale? Como esta famosa y tediosa agenda. Y que nos va a llevar a un camino en el que vamos a tener que redefinir completamente lo que es nuestro papel como empresa dentro de un mercado. Yo lo que realmente temo, y soy tecnólogo, me dedico a la tecnología, me dedico a asesorar empresas en materia tecnológica, pero la distancia entre lo que es la desaparición de la intervención humana y lo que es la aparición de los automatismos con la inteligencia artificial está demasiado estrecha como para que no la tengamos en cuenta. Super. Marta, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, sigo aquí con las preguntas que tengo estructuradas para... Sí, Jorge, A mí me parece, perdón, no, dale. perdón, no, simplemente que me parece que sí es un, ahora sí que Jesús nos está planteando un panorama que suena un poco preocupante, ¿no? Por el distanciamiento que existe entre tecnología y humanidad, ¿no? En la empresa. Y que desde una perspectiva de mi especialidad o de mi mundo, que es la gestión de vendedores y en empresas B2B, pues o pensamos de una manera diferente o efectivamente estaremos fuera del negocio, fuera del negocio. Tal cual. Y hablando de personas, le voy a preguntar a Ramón respecto a, al mercado laboral para los ejecutivos comerciales, ya sean los CAM, ejecutivos de venta no B2B, etcétera, o líderes comerciales hacia el 2023. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Porque también hay que decirlo, que la plataforma trabajando.com, sin duda la más poderosa que se usa acá en Chile, y por la cual pasan la gran mayoría de los empleos que se buscan, y por lo tanto ustedes tienen un pulso muy cercano, muy real de lo que está ocurriendo en la economía del país, y de alguna forma se puede extrapolar, entendiendo que hay factores culturales, etcétera, a otros países de la región. Bueno, hay que entender que en Chile hemos pasado por 2 procesos. Primero fue el estallido social que hubo en octubre del 2019, y luego eso a continuación, la pandemia a partir de marzo del 2020, que produjo un cambio en el mercado laboral definitivamente sin precedentes, y que le afectó mucho al mundo del retail, al mundo del transporte y la logística, a todo el mundo en general del abastecimiento y de las relaciones comerciales presenciales. Y que vimos de ahí, y como, bueno, y todo eso sumado a una cuarta revolución industrial, a una digitalización profunda y a una creación de distintos canales muy basados en la tecnología.
todos esos cambios que han producido que primero los roles que existían antes en el mundo de la venta B2C se diluyan. Antes habían roles específicos para distintas posiciones y hoy día los roles son mucho más genéricos, más amplios, lo que hace que se tengan que desarrollar distintas habilidades para poder enfrentar ese mundo. Y luego también, al crear otros canales comerciales, las especialidades, las habilidades son distintas. Cuando yo estoy a cargo de un canal digital, ya no tengo que tener quizás habilidades interpersonales y tengo que cambiarlas por habilidades muchas de analítica y de poder gestionar estos canales y de poder representar y tomar decisiones basadas en datos que son muy distintas nuevamente al mundo más relacional. Entonces, la introducción de los distintos canales, los cambios de roles en la presencialidad, al tener roles más genéricos y roles menos especialistas, hacen que las habilidades para enfrentarse al mundo de ventas son totalmente distintas. Y no solo eso, no solo lo enfrentamos por separado, sino que lo enfrentamos como un mixto, y está claro que las compañías que están siendo exitosas son las que son capaces de tener una primera experiencia digital y luego eso transformarlo en una decisión de compra en un canal presencial, hace que también tengamos que tener habilidades distintas para poder tomar esa información, procesarla de buena forma y poder tener esa decisión de compra al final del día en un canal presencial. Entonces, esa mezcla de estas tres realidades distintas hacen que hoy día las habilidades y los roles son totalmente distintos. Cómo soy capaz de tomar esa relación, cómo soy capaz de establecer una primera relación digital y luego concretar en presencial, cómo tomo toda la analítica y cómo soy capaz de procesarla para poder tomar decisiones, para empujar distintas categorías. Y ahí volver un poquito atrás de alguna cosa que dijo Jesús, que yo sí veo como un gran peligro en el desarrollo de las ventas mediante la introducción de las Big Techs. Es que sobre todo en el canal moderno, en el retail de alimentos, bebidas y en esta relación donde se ha introducido muy fuerte el delivery, los canales de comercialización han perdido contacto directo con su comprador. Y ese cúmulo de información que hoy día está teniendo estas Big Techs están siendo totalmente poderosos porque finalmente ellos son los que conocen las tendencias del consumidor, ellos son los que conocen por qué están tomando decisiones, ellos son los que están manejando las promociones, ellos son los que están manejando las categorías. Entonces, el retail tradicional que permitió que se introdujeran estas Big Techs y sobre todo todas las que están en esta última milla, en el delivery, están teniendo o están perdiendo una posición de toma de decisiones muy profunda, y ahí hay un llamado también de yo estoy a cargo de este canal y cómo me enfrento y cómo logro volver a tener esta información, porque yo creo que el problema no es hoy día, pero ya cuando estos canales se consoliden, 20-30% de tu venta, estáis perdidos si no tenéis la información. Entonces ahí también es un llamado de cómo hacerse cargo de este cambio y de volver a tomar una posición de toma de decisión al respecto. Súper. No sé si Jesús, Marta, tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo muchos, pero por favor, ustedes son los invitados, así que tengo que... Sí, yo tenía ganas de dar la razón absolutamente a Ramón, y es verdad que en el caso, por ejemplo, yo en España todavía no lo estoy viendo tanto, no hay ese poder del Rappi de turno o del pedidos ya de turno o del Uber Eats de turno, no tiene ese poder, pero por ejemplo cuando yo en Santiago, por ejemplo, pues paseando me pongo en la puerta de un supermercado tipo Líder, ¿no? Y ves que hay una legión de motorizados esperando a recoger un pedido para llevarlas a las casas. Yo sinceramente ahí es cuando me planteo si realmente ese Líder tiene que estar ahí o ese supermercado tiene que estar allá, o si tiene sentido que haya una superficie de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros en un Costanera Center, cuando realmente no hay público, sino lo que hay es un motorizado con una PDA. Bueno, fijaos si soy viejo que digo una PDA, ¿no? Os habéis dado cuenta, ¿no? O sea, un celular recogiendo un pedido que procede de alguien y bueno, y distribuyéndolo, ¿no? Entonces, bueno,
El problema ya no es que ese señor que viene a recoger ese pedido sea o pertenezca o le dé trabajo a una empresa que realmente le da exactamente igual el mundo del retail, porque, a ver, un pedido ya a un Rappi le da exactamente igual el mundo del retail, es una empresa de información, de datos, como bien dice Ramón, y que lo único que está haciendo es básicamente un modelizado de lo que es la clientela de una ciudad como Santiago de Madrid o la de Bogotá. ¿Por qué? Para que esa información vaya a parar luego pues, al siguiente negocio que vaya a aparecer en el futuro, que no sabremos cuál será, si será pues, llevar comida o sexta gama de alimentación o tecnomedicina, no tenemos absolutamente ni idea. Yo creo que es el momento en el que efectivamente deberíamos plantearnos esa dualidad bueno, de realidad con digitalización y empezar a, bueno, pues a empezar a recuperar unas posiciones, digamos, de control del dato, ¿no? de adquisición de la información para poder tener un cierto futuro en el negocio en el que estuviéramos, en el que estemos. Nada más era eso. Marta, por favor. A mí me parece que todo esto de la transformación digital es una era en donde el consumidor es el que tiene el control, ¿no? En cierta medida. ¿Y por qué digo que tiene el control? Efectivamente, las cadenas han perdido poder, los canales de distribución han perdido poder, pero ¿por qué los nuevos monopolios, las nuevas industrias, las nuevas empresas son las que tienen este poder? Porque el mismo consumidor les ha dado el poder. ¿En qué sentido? En que les están dando toda la información que quieren. ¿Por qué decimos que Amazon, Alibaba o el mercado libre de turno están ganando, pero a lo grande? Pues porque se aseguran mejor que nadie en conocer qué compras, cuándo compras, con qué frecuencia, cuáles son tus preferencias, qué te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿no? Te conocen íntimamente y personalmente, ¿no? Estos disruptores digitales comprenden mejor que nadie cuáles son los beneficios que estás buscando. Entonces, ¿cuál es el rol ahí del vendedor? Pues que ha perdido ese contacto, ha perdido contacto. Las cadenas de retail tradicionales han perdido contacto directo con el consumidor. Entonces, cuando tienes estos señores que se enfocan a resolverte todos tus pain points, todos tus dolores y te conocen mejor que nadie, están innovando en todas las dimensiones de tu customer journey, ¿no? Ofrecen todas las opciones, te personalizan ofertas y te personalizan no solamente la oferta, sino la experiencia, pues te están gestionando mejor que nadie la experiencia, toda la experiencia completa, ¿no? Te permiten hacer devoluciones, te resuelven todos los problemas. Les han robado la gestión de esta experiencia a los retailers, a las cadenas tradicionales, etcétera, ¿no? Y estos disruptores, de lo que son dueños o de donde obtienen valores, de que son propietarios del cliente final. Son propietarios de los datos del cliente final. Entonces, si nos salimos un poquito de las cadenas de retail, tenemos un Facebook, tenemos Alibaba, tenemos Airbnb o Uber, y ninguno de ellos tiene activos. No son propietarios de activos, ¿no? De esos activos que tradicionalmente sabíamos, ¿no? O sea, Uber no tiene automóviles, Airbnb no tiene ningún inmueble, ¿no? Facebook no genera ningún contenido. Entonces, está cambiando esta dinámica porque el consumidor les está dando la entrada a estos grandes disruptores digitales. Por eso, para mí, todo este tema de transformación digital tiene que ver con la era del consumidor, ¿no? Si queremos, para mí hay una frase que me gusta decir, que la experiencia del consumidor es el corazón de la transformación digital. Si queremos cambiar o movernos y ser competitivos en esta era digital, pues pensemos en qué experiencia vamos a construir para este nuevo consumidor, para estos consumidores que están dispuestos en dar todos sus datos a alguien que les va a dar esta comunidad, continuar ser vagos en la vida, de no salir y de no moverse a ningún lado, ¿no? Muchas gracias, Marta. Ahí yo la duda que tengo es más bien
porque el lado B2C como que lo hemos visto de manera mucho más palpable, porque todos lo hemos vivido, o sea, pasamos en pandemia, los que vivimos, por ejemplo, en Chile, Ramón y yo, Jesús a ratos, uno pide cosas por aplicaciones y llegan y uno por días, semanas, quizás no salía durante la pandemia porque no era necesario. Pero ahí tengo la duda respecto al tema particularmente B2B, porque enlazando con lo que hablamos recién en la pregunta que le hicimos a Jesús inicialmente, hemos visto cómo, porque sigue habiendo un mercado B2B muy vigoroso, a diferencia que vemos un cambio al e-commerce del B2C, pero en el B2B, claro, en que siguen habiendo muchos camps y demás, pero ahí yo le quería preguntar a Ramón, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el tema del empleo o las competencias, dado que también comentaste este cambio de habilidades que tienen los comerciales, pero particularmente hacia el mundo B2B? Yo creo que esto es interesante escuchar de una persona que tiene que ver con el empleo. Al final yo creo que hay varias personas que nos están escuchando en este momento y que nos van a escuchar después cuando quede esto arriba en YouTube. ¿Qué es lo que debo tener o qué es lo que están buscando hoy día las empresas hacia 2023 respecto al mundo industrial, digamos? Te quedaste congelado, Ramón. Ahí. Dale, No, ahí sí. estoy congelado, perdón, es que se me había No, no. perdido el mouse Está bien, eso pasa. y no podía sacar. Bueno, es que son demasiadas preguntas en una, Jorge. Entonces, es difícil abordarlo. Ahora, yo siempre vuelvo a las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para desarrollar tu tema? Y pongo lo que dice Marta. ¿Quién está siendo dueño de esa experiencia? ¿Quién está siendo el que está teniendo la relación con, ya sea con el consumidor o con el decisor? Y esas habilidades son distintas hoy día. Esas habilidades es necesario moldearlas. ¿Cómo me alimento de leads, por ejemplo? ¿Cómo tengo que basar mi información? ¿Cómo soy capaz de recopilar información? ¿Cómo soy capaz de armar una cuenta o hacer un mapeo de stakeholders en esta nueva realidad? Entonces, esos son los desafíos que hoy día están haciendo que los canales sean más exitosos o menos. El desarrollar ese tipo de habilidades que quizás antes no podían ser, no eran necesarias hoy día, son mínimas dentro de las organizaciones. Entonces, esa forma de engancharse, esa forma de estas habilidades más híbridas, como voy observando estos distintos comportamientos, van a ser los que cambien y los que hagan canales exitosos dentro de este punto. Marta parece Marta, que quiere. ¿quiere decir algo? Sí, por favor. Sí, a ver, es que, Jorge, yo creo que las empresas B2B, completamente de acuerdo con Ramón, necesitan descubrir estas nuevas habilidades que necesitan para poder competir en esta industria que se está transformando. Tengo un ejemplo muy claro aquí en México, el caso de Cemex, ¿no? Cemex, más empresa de un producto genérico, un producto bastante poco sexy, digamos, en el mundo, ¿no? ¿Cómo se transforma Cemex en un mundo donde todo la transformación digital está apareciendo? Y ellos lo que hacen es, o sea, ¿cómo se percibía Cemex? Se percibía como una empresa análoga, lenta, burocrática, anticuada, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se meten a mapear, ¿no?, toda la propuesta de valor, segmentan nuevamente, en lugar de, se plantean ahora, en lugar de dar volumen, estar dando más valor. Volvemos a la centralidad al cliente, ¿no? Su fuerza de ventas ahora está apoyada con una estrategia clara de datos, con un CRM potente, ¿no? Mejoran de alguna manera y significativamente la experiencia del cliente para atender a sus clientes, que podrías decir, oye, ¿y cómo es posible que ellos puedan programar las entregas de concreto, de cemento o materiales de construcción de manera puntual, ¿no?
pues ahora lo están haciendo a través de una plataforma que le llaman Cemex Go, ¿no? Aplicando tecnología. Entonces, hicieron un ajuste a su estrategia comercial, iniciando por conocer el valor esperado por parte del cliente. Y los clientes, ¿no?, empezaron a evolucionar, a recibir esta nueva propuesta de valor, pero Cemex lo que hizo fue entender los nuevos segmentos, entender con sus datos que fueron recopilando qué iban a hacer, ¿no? Esta estrategia comercial lo que vino a resolver fue todos los pain points que los usuarios de su material tenían, ¿no? Y entonces se pueden crear nuevos modelos de negocios utilizando la tecnología, transformándola, pero hay que entender primero qué es lo que requiere el cliente, no importa que vengas, ¿no? Transformar a tu organización de ventas para que ahora se dirija a estos nuevos clientes a través de datos, conocer sus datos. Tienes nuevas fuentes de información, nuevas fuentes de datos de lo que quieren los clientes, porque tienes acceso a la tecnología. Entonces, yo sí creo que no es tan diferente el B2B ahora como el B2C, ¿eh? Lo veo mucho más cercano a lo que solíamos ver antes, ¿no? Se está convergiendo con lo social, lo móvil, lo analítica, lo que está en la nube, el Internet de las cosas, todo, ¿no? Y todo esto presenta grandes oportunidades y riesgos, ¿no? También no digo que todo es Disneylandia, ¿no? Pero hay riesgos que tienes que medir y que puedes ir asumiendo. Y en temas de talento, pues tienes que ir cambiando el que no te funciona porque no encaja en este nuevo mundo, pues vas a traer el que sí entiende los datos, el que sí sabe manejarse con datos y tecnologías, etcétera, ¿no? Ese es mi punto de vista, Jorge. No sé si respondí, lo puse más difícil o cómo están, pero No, lo que sí te digo es que una empresa tan grande, multinacional, global como Cemex, se convierte en ser el socio predilecto de los clientes, ¿no? Porque está centrado en el cliente y quiere transformarlos con su plataforma a llegar a dar una mejor experiencia. Súper, Marta, muchas gracias, Marta. Y quería dejar a Jesús, por favor. sí, Dale, Jesús. es que me ha encantado la intervención de Marta. Es que me ha apasionado lo que acaba de aportar, puesto que estamos súper alineados. De hecho, es verdad, la primera cosa es que te doy la razón, es la convergencia de eso del B2C con el B2B, porque realmente yo creo que ya ni existe esa diferencia, porque a fin de cuentas o vendes a máquinas o vendes a personas, pero te da exactamente igual quien te compre. Una segunda cosa es que me ha encantado el ejemplo de Cemex, porque es un ejemplo que yo pongo además, porque es el ejemplo de que no te digitalizas, sino que te transformas. Es muy interesante, porque la Exacto. mayoría de las empresas se digitalizan y no se transforman. Y además es que increíblemente está dando a sus clientes un valor añadido en dato que era inimaginable hace apenas 5 años. 5 años, no estoy hablando de hace 30 Exacto. años, 5 años. Están trabajando con picosatélites, están trabajando con detección de flotas, están detectando prácticamente los movimientos de las obras para saber dónde tienen que llevar un camión en tiempo real y avisar a todos los intervinientes de acero, de construcción, para saber lo que tienen que hacer en tiempo real. Y de verdad, créeme Marta, que estás en absolutamente, vamos, o por lo menos yo pienso que estás absolutamente dando en el clavo de la circunstancia. O sea, simplemente era eso, simplemente darte la razón en todo, en esta entrevista. Muchísimas gracias. Es que han incrementado productividad, controlan mejor su negocio, tienen disponibilidad de información en la toma de decisiones. ¿Qué más quieres? Gracias, Jesús. Y han entendido, además, perdóname que estoy interrumpiendo a Ramón que había levantado la mano, un segundito nada más. Y además han entendido una cosa que también es increíble, que la primera cosa en una transformación digital es un cambio en el modelo de negocio. Ya está. Si no entiendes que tienes que cambiar tu modelo de negocio, automáticamente es que no te puedes transformar. Y un excelente ejemplo has puesto, Marta. No, Ramón, por gracias. favor, dale. Y contigo después tengo que hacerle otra pregunta a Marta de otra cosa, pero por favor, dale, Ramón, tú cierras este punto. Bueno, a propósito, lo conversábamos nuevamente, habilidades. Se introducen muchos otros roles que son capaces de rediseñar la experiencia que tengo con mi consumidor, con mi decisor, que también están haciendo transformaciones como la que mencionaron de Cemex.
porque no es solo adoptar una herramienta o alguna de estas cosas que conversábamos antes de estas Big Tech, sino que es rediseñar cuál es la experiencia que tengo, cuáles son los puntos de información, qué feedback le estoy dando a mi cliente. Entonces, ese rediseño hace que vayamos a cómo complementamos los equipos de ventas, no solo con una buena experiencia comercial previa o algo así, sino que personas que permitan rediseñar esa experiencia, diseñar ese viaje y poderlo implementar en toda la cadena. Entonces, ahí también hay una introducción muy potente en personas que pueden estar repensando mi negocio, rehaciéndolo, más que solo digitalizándolo, que hay un punto importante. Yo creo que los que solo digitalizan es probable que no tengan van a tener un éxito, pero no sé si permanente. Los que transforman esa experiencia y la repiensan y que le ponen habilidades distintas y enfoques distintos en esta nueva experiencia, creo que van a ser las que van a perdurar en el tiempo. Súper. Pucha, han salido bastantes cuñas nuevas en estos minutos, así que ahí voy anotando ideas. Marta, también te queríamos preguntar, dado también esto que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo, porque lo único constante es el cambio, ¿qué es lo que dice la evidencia respecto, la pregunta es, ¿qué te gustaría comentar respecto a la motivación de fuerzas comerciales? ¿Cómo son, sobre todo a la luz no solo de el cambio que hemos sufrido en los últimos 2 años, dada la pandemia, o 3 años, sino que también por el tema de la generación Centennial y Millennial en particular, que a los que somos X o a los que son Boomer nos motivan cosas distintas? Entonces quería dejarte este espacio también, por favor. Muchas gracias, Jorge. A ver, en tiempos económicos difíciles que los estamos pasando, pues es complicado encontrar como un apoyo entre las organizaciones para compensar a los vendedores, a los equipos de ventas, porque las organizaciones hay muchas medidas de austeridad, ¿no? Entonces los incentivos comerciales o la forma de motivarlos hoy generan esta paradoja para los negocios, ¿no? O sea, tú quieres motivar al vendedor, pero las empresas se encuentran con medidas de austeridad, entonces es un poco complicado. Pero por otro lado, es necesario, ¿no? Es necesario que estos vendedores sean motivados de una manera, pues de alguna manera económica, ¿no? Porque son los generadores de los ingresos, ¿no? Entonces, tienes un lado una empresa que no quiere darte dinero, ¿por qué? Porque está en austeridad, pero por otro lado los necesitas esos incentivos. Entonces, la resolución de esta paradoja, pues, se logra cuando se diseñan buenos esquemas para administrar la compensación a través de incentivos de venta, ¿no? Entonces, tiene que estar perfectamente bien alineada recursos humanos con los gerentes de ventas para mantener este incentivo de ventas. Entonces, es necesario esto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de nuevas generaciones, entramos a otro capítulo, ¿no? La pregunta es, ¿qué motiva a las generaciones Z, a la generación millennial, para dar lo mejor de sí mismos? Y la verdad es que es un reto muy, muy interesante, porque de entrada hay que tener algunos sistemas de compensación económicos, pero no necesariamente esto es lo que les motiva a estas generaciones. Las generaciones Z, pues tienen características parecidas a las generaciones de los millennials, ¿no? Pero sufren mucho en el trabajo a la hora que están en el mundo laboral, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto, no? La generación Z lo que busca es una satisfacción inmediata, ¿no? Les motiva la satisfacción inmediata, esta libertad de poder hacer las cosas, de saltar de una actividad a otra rápidamente y no tener un compromiso de largo plazo. Por otro lado, su performance o su desempeño, ¿no? Están no necesariamente en las métricas que tú le vas a poner,
sino está centrado en si esta persona fue exitosa y se ve exitosa, ¿no? Como tal, ¿no? Son lo que llaman los americanos, son self-confident, ¿no? O sea, confían en sí mismos y ellos lo que quieren es, sus valores son su propia imagen, ¿no? No tienen límites, en fin, ¿no? Están su entrenamiento, su forma de desarrollarlos, tiene que ver también con su propio interés, ¿no? Entonces, si tú si les quieres dar como premio una capacitación, pues tampoco es que a lo mejor les sea tan interesante, ¿no? Y luego, la relación entre el director y estas nuevas fuerzas de ventas, estos equipos comerciales, estas nuevas generaciones, pues provoca cierto conflicto, ¿eh? Entonces hay que saber, el gerente de ventas tiene que saber manejar muy bien el conflicto, porque ellos no están necesariamente dispuestos a obedecer lo que tú les dices. Entonces estas nuevas generaciones, pues presentan un reto muy grande para las organizaciones de ventas. Los millennials tienen una característica muy interesante que puede ser un motivo o una forma de generar esta motivación, ¿no? Ellos tienen un espíritu muy emprendedor. Y al tener un espíritu emprendedor, pues lo que les gusta es que los dejes libres, ¿no? Pero claro, ellos están mirando más a las ganancias de corto plazo que las de largo plazo, porque no van a tener un compromiso con la organización. Entonces, las características, pues, particulares, únicas de los gerentes de ventas deben tener en cuenta para evaluar este talento lo siguiente, ¿no? Grandes desafíos, ¿no? Cómo mantenerlos a los millennials, a las generaciones Z, mantenerlos en el esfuerzo y en el interés constante, ¿no? Porque pues no les gusta el fracaso, no les gusta la adversidad, y generalmente pueden tener algunas mesetas como en el progreso, en el desarrollo, ¿no? La investigación, y como tú bien sabes, soy un investigador de estos temas de fuerzas de ventas, ¿no? Nos dice que las organizaciones de ventas aún deben ir más allá de la compensación y centrarse en lo que es más importante para los millennials y para las generaciones Z. La flexibilidad laboral, trato justo, una comunicación más abierta, un poco más enfocados a la responsabilidad social, quizás un poco más de coaching, tutoría, más que decirles cómo hacer las cosas. Y lo que las nuevas generaciones parecen no entender es que los negocios no son perfectos. Ni las trayectorias profesionales son perfectas, ¿no? Y si los líderes de ventas o los gerentes de ventas reconocen de alguna manera que estos individuos les falla un poquito el ser valientes, enfrentarse a estos nuevos retos, a lo desconocido, pues la organización va a sufrir. Entonces, si queremos priorizar el rendimiento de ventas a largo plazo, pensemos en enfoques más de innovación, de proactividad, de cómo la empresa va a asumir los riesgos y cómo vamos a manejar estas nuevas condiciones adversas del entorno que nos estamos enfrentando, ¿no? Completamente. Muy interesante. De hecho, Ramón levantó la mano hace como 5 minutos porque estaba ahí muy on fire con el tema. Por favor. Sí, yo le quiero poner una pizca más de sal a la sopa, un pelo más, como depende cómo se diga en distintos lados. Respecto de las ganas de liderar equipos o de tomar responsabilidades de liderazgo en las nuevas generaciones. Porque quizás en los que somos un poquito más antiguos o nacimos en algunos años antes, el poder desarrollarse, el ser una buena persona en venta, una buena persona en proyectos, y luego tu desarrollo profesional era tomar equipos y era tomar mayores responsabilidades.
Y hoy día eso es un bien escaso. Es un bien escaso, entonces tenemos que también pensar cómo vamos a seguir liderando esos equipos, porque evidentemente necesitan supervisión, incluso más, necesitan una mayor cercanía, un mayor coaching, un mayor monitoreo que antes personas que quizás eran más independientes y querían ser más autónomas. Hoy día necesitas estar entregando feedback, necesitas estar muy encima como tú bien decías, de este propósito de la compañía, de que las cosas se hagan de una forma coherente y totalmente complementaria a lo que yo pienso. Entonces hay un desafío adicional, no solo en la forma de pensar, sino que también de cómo nos vamos a hacer cargo de esto, con qué liderazgos vamos a poder supervisar, gestionar y desarrollar a estos profesionales más jóvenes. Jesús, ¿quisieras complementar o preguntar algo? La verdad que es un área de la retribución de los vendedores en la que no soy especialmente experto, pero sí que es verdad que os doy la razón en cuanto a que todo el tema retributivo, digamos, pasa a un segundo plano en cuanto a que las motivaciones personales están muy por encima de las retributivas. Y de hecho, fijaos cómo prácticamente en toda la costa oeste, donde estuve el año pasado dando unas conferencias y dando y recibiendo también unas conferencias, pues te planteaban precisamente dentro de esas mismas Big Techs que hablábamos al principio la dificultad de retener a esos profesionales, porque ya no atienden a la típica retribución económica como base de su motivación personal. Y sí que me gustaría simplemente hacer una postilla dentro de lo que no soy experto en políticas retributivas de personas. ¿Qué opináis? Es una pregunta que os hago a los dos, Marta, Jorge, perdón, a los tres, Marta, Jorge, Ramón, que sois expertos. ¿Cómo veis ahora mismo esa sensación que tiene la gente joven de la no posesión, ¿no? Yo creo que también es una tendencia, ¿no? Esa de no tendrás nada y serás feliz. ¿Cómo encaja ahora mismo en las fuerzas de ventas el tener que vender cuando no crees que sea necesario la posesión, ¿no? Que esa es una de las... bueno, si os dais una vuelta por las predicciones del Foro Económico Mundial, de este curioso foro, te dice la primera postulación: no tendrás nada y serás feliz, ¿no? ¿Qué os parece? Mira, mi opinión, yo creo que hay un tema generacional y casi doctrinario. En el caso mío, que soy generación X, estoy totalmente contra eso. Creo que uno espera tener cosas de uno, de acuerdo al esfuerzo individual y quizás familiar, pero más que nada individual. Yo ahí me pierdo un poco, porque yo creo que particularmente pensando yo estoy pensando tanto en alumnos de pregrado, alumnos que tienen entre 20 y 22 años, en los más chicos, los más jóvenes, o mis hijas que tienen 16, 21, yo no sé si les está resultando en esto y no tendrán nada de ser feliz, porque por lo menos lo que yo veo es que yo tengo dos hijas que son más o menos del mismo porte, por lo tanto ocupan la ropa parecida, y cuando una le saca a la otra alguna cosa de ropa, es una guerra nuclear. Jorge, Jorge, perdóname, no las llames hijas, llámalas centros de costes. Vale, ya está, sigue. Aunque no lo escuchen porque me van a retar, Pero yo no sé, yo creo al final, efectivamente creo que hay una visión, más de corto y largo plazo. Efectivamente lo que ustedes decían, lo que decía Ramón, lo que decía Marta, es totalmente cierto. La visión que tenemos, por ejemplo, los X, y esto no es porque una generación sea mejor a la otra, porque son generaciones diferentes y así va a ser siempre, pero nosotros tenemos una visión más de largo, somos más de invertir hoy día pensando en que nuestro tiempo y esfuerzo sea recompensado hacia el 2023, 24, etc. O sea, por ejemplo, en el rol que tiene Ramón como gerente general, él está pensando cómo cumple su EBITDA 2023. Pero pasa también que la gente más joven está pensando en el mes, porque ese dinero les va a servir para ahorrar, para viajar, para comprarse algo, porque quizás no compran tantas cosas, pero compran cosas. Marta, por favor, para yo no monopolizar la conversa. No, yo creo que va a ser el camino correcto. Para mí a veces me parece como que no... Hombre, una cosa es lo que está escrito en el papel y otra es la vida real, ¿no? Consumen igual, ¿no? Les gusta consumir, ¿no? Y si no, lo que pasa es que si tienen como una mentalidad más idealista de vamos a cambiar el planeta, vamos a cambiar el mundo y dejemos de consumir,
pero pues la realidad es que siguen consumiendo, ¿no? A mí una cosa de lo que más quizás me preocupa en ese sentido es su convicción. Si estamos pensando en las fuerzas de ventas, ¿qué tanto están convencidos y queremos que sean, que sean vendedores? ¿Qué tanto están realmente convencidos de lo que van a vender? ¿No? Esa es más me parece más una problemática real para las empresas. Y lo uno con el problema de liderazgo que planteaba Ramón, ¿no? O sea, si no están convencidos de dónde están trabajando, qué va a suceder con las grandes corporaciones o con las empresas, quién las va a liderar, a dónde vamos. En fin, sí creo que nos presentan retos importantes esta mentalidad nueva de los millennials y de los de la generación Z. No tengo más que aportar, sinceramente. Es para mí un mundo que estamos aprendiendo hacia dónde vamos a ir caminando, ¿no? Ramón, ¿quisieras complementar algo? Porque ya nos queda muy poquito, tengo una pregunta que después va Marta, pero No, dale, por favor. dale, Jorge. La pregunta Tomás Barro. Tomás pregunta, ¿cómo evitamos caer en compensaciones perversas para las nuevas y antiguas generaciones? Entendiendo que probablemente un boomer, personas que tienen sobre los 60 años, que están pensando en la jubilación, es muy distinto a un joven que tiene 25, está partiendo, y la jubilación lo ve algo como de otro planeta, como algo que no importa, si alguna vez pasa, me preocuparé cuando pase, pero... ¿Mm? Eso es como para Marta. Ahí yo le agregué un poco más de condimento, por si acaso. A ver, yo creo que, los incentivos perversos, o sea, los incentivos perversos tienen que ver con el saber manejar, el saber entender que lo que quiere una compañía no necesariamente es lo que está buscando el vendedor, ¿no? Esto es lo que se llama la teoría de agencia, ¿no? La teoría de agencia me dice, oye, pues la empresa tiene tiene este interés y el vendedor tiene este otro interés. Entonces, ¿cómo logramos nosotros alinear estas dos visiones? Pues en la medida que tú estés más cerca de tus vendedores, en la medida que tú conozcas a las personas, en la medida que entiendas cuáles son sus intereses, ¿no? Y esto tiene que ver con otra variable, una variable que se llama la justicia procedimental, ¿no? O sea, si yo entiendo cómo se asignan estos incentivos, cómo se define la parte retributiva a un vendedor, pues y no solamente en la parte de justicia distributiva, no decir, estoy pagándole lo justo, le estoy dando lo justo, no, sino cuántas horas yo dediqué como gerente de ventas a conversar, a sentarme con esos vendedores, a entender sus motivaciones. ¿Qué le motiva? ¿Qué es lo que realmente está buscando? Y entonces, si entiendo sus motivaciones, serán los incentivos efectivos, ¿no? Porque entonces le voy a dar lo que realmente le mueve a hacer el esfuerzo que necesita hacer. Pero necesito entender ese proceso de conversación, ¿no? Y entonces sí, trabajo la justicia distributiva en entregarle lo que le corresponde por el esfuerzo que está haciendo y por el tamaño de territorio que le toca cubrir, etcétera. Pero también entendí que él es una persona y a esa persona le interesa contarme qué es lo que le duele, dónde le duele y qué le gustaría recibir. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos las dos dimensiones de la justicia organizacional, ¿no? De cómo somos percibidos desde una perspectiva de distribución distributiva, desde una percepción procedimental, iremos teniendo menos incentivos perversos. Súper. Ramón, contigo después vamos a hacer un cierre. Sí, para complementar un poco lo que dice Marta, en escuchar y en entender cuáles son los motivos, eso es lo que hoy día está cambiando y que quizás nosotros solo pensamos en incentivos monetarios y en remuneraciones
y hoy día, sobre todo las generaciones más jóvenes, es lo que está integrado bajo el salario emocional, donde claramente una componente es la remuneración, pero en otra está el desarrollo profesional, la flexibilidad, los liderazgos, la sustentabilidad que tiene mi negocio, y todo eso en conjunto va teniendo este salario y esta remuneración total integrada. Entonces ahí es importante entender si, por ejemplo, en vez de pagar $100 más por una venta, vas juntando días libres. O si eso significa que puedo flexibilizar dónde, en qué lugar trabajo, qué otra componente que tengo que tener. Entonces hay que estar muy atento a cómo escuchamos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta, sentarse y entender cuáles son las motivaciones y cuáles son las cosas que están gatillando las decisiones de los equipos. Y aquí es general, no solo en ventas. Obviamente en ventas la componente de incentivos es importante, pero ojo que esos incentivos hoy día pueden cambiar y hay que poner bien en la ecuación para saber cómo podemos hacer que esto tenga un desarrollo sustentable en el tiempo para las empresas. Súper. Bien, yo quisiera hacer como un resumen, después dejo la palabra un minutito a cada uno por si quisiera hacer un cierre. Dentro de las cosas que hemos ido hablando, muy interesante por cierto, porque ninguno de nosotros es un mago que sabe lo que va a pasar en el futuro, simplemente a través de la intuición de nuestras historias vitales y también de lo que uno ha ido leyendo en su vida, uno se puede ir proyectando de una manera al futuro. En ese sentido hay cosas como que uno destaca, el tema de que volvemos a una presencialidad y que aquí es clave vender una experiencia. Y en ese sentido también parte de lo que nos comentaba Ramón está en descubrir cuáles son estas habilidades que son necesarias para generar esta experiencia. Además, hablamos de esta convergencia de B2B a B2C, que igual me queda dando vuelta entre paréntesis, después lo vamos a descubrir en los próximos meses, que uno en realidad no se digitaliza como empresa, sino que se transforma y por lo tanto van saliendo nuevos roles. También entender que estamos ante un cambio generacional y que hay todo un desafío en poder entender y descubrir cuáles son las cosas que, por ejemplo, motivan o no a las generaciones, y que se da también varios conceptos que también los comentaba Marta recién respecto al tema del liderazgo intrageneracional, porque efectivamente para uno que es X, liderar a un centennial es bastante, entre comillas, puede ser difícil. Yo afortunadamente trabajo con una centennial y trabajamos súper bien, no hay ningún problema, pero sé que a algunos también les pasa que tienen algún problema. Y por lo tanto estar más cerca de los vendedores, entender bien qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos valoran, también ocupar esto de la justicia distributiva a cada uno lo que le corresponde y no descuidar lo que se llama el salario emocional. Yo simplemente, porque por tiempo, porque esto se hizo bastante entretenido y una parte que era adicional, básicamente quería comentar muy en breve que en realidad lo que está visto, y esto es como un mensaje que hemos estado intentando evangelizar hace tiempo, y que es lo que dice también la evidencia científica, que aquellas empresas que balancean bien cortar gastos o costos o costes, como quieran decir, e invertir, y particularmente invertir en las personas, invertir bien invertido, no gastar, no botar el dinero, sino que invertir bien entre marketing, capacitar, contratar buenos ejecutivos comerciales, buenos CAM, mantenerlos motivados, etc. Cuando las crisis terminan, porque las crisis terminan, lo que se ha visto, y esto es un informe, básicamente cito McKinsey, el año 2014, tanto el EBITDA como el crecimiento anual, el crecimiento anualizado de venta, crecen un 50% más en aquellas empresas que no lo hacen. Por lo tanto, es manejar este equilibrio, que yo sé que es bien difícil porque uno tiende a sobrereaccionar y cortar todo lo posible, cuando sabemos que eso puede ser pan para hoy día, hambre para mañana. Bien, quiero dar el último minutito a cada uno para que pueda decir lo que quiera decir y después le voy a mostrar una lámina y ya. Por favor, Marta. Jorge, pues muchas gracias por invitarme a este panel que ha sido tan interesante y de verdad tan iluminador de qué es, hacia dónde vamos, ¿no? Yo simplemente quería, quizás como cierre, quizás quisiera pensar que estas tecnologías que nos están trayendo tantos beneficios y tantas cosas cómodas y tantas bondades,
¿no? Que no dejábamos de pensar en la persona. ¿Cómo podemos seguir nosotros que estamos en el mundo de la empresa? ¿Cómo seguimos humanizando a la empresa, ¿no? ¿Cómo logramos que las personas sigan sintiéndose personas y que las sigamos tratando como lo que son? Porque yo no estoy en contra de la tecnología, amo la tecnología y me encanta todo lo que es esta nueva ciencia de datos, inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo logramos que las personas se sigan sintiendo personas en las organizaciones? Ese es mi único comentario de reflexión para llevarnos, ¿no? Todos los que estamos en el mundo de las empresas, que no dejemos de, porque todos nosotros también somos personas y a nadie nos gustaría que no nos traten, no nos gusta que no nos traten como personas, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizamos más a las empresas? Súper. Jesús, por favor, tú que también estás, vamos por orden de cercanía con la UDD. Dale nomás, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación también al panel. Ha sido de verdad una hora maravillosa de compartir con vosotros pues tanta sabiduría y tanto conocimiento, que eso siempre es una cosa, bueno, que para mí es maravillosa. Yo simplemente para finalizar, ya sabéis cuál es mi posición frente a las Big Techs, ¿no? Yo, bueno, pues por desgracia, pues digo por desgracia por edad, llevo trabajando con esto de la tecnología desde hace ya muchos años, estamos hablando de los años 90, y he visto una evolución de intentar paulatinamente eliminar lo que es la parte humana dentro del contexto del negocio. Y si os dais cuenta, os habéis dado cuenta, creo que hay una gran tendencia de recuperar esa parte humana, ¿no? Y uno de los estudios que más se llevan y que más se reclaman en las Big Techs es precisamente, no sé si es una posición de tangibilización de lo digital, es la humanidad, las humanidades, la filosofía, el pensamiento, porque a fin de cuentas cuando eliminamos el pensamiento crítico y propio de la ecuación automáticamente desaparecemos como seres humanos. Así que nada, yo animo a eso, a la convergencia digital y humana, porque la tecnología se soporta al humano y el humano en la tecnología, y hasta que no se eliminen con ese transhumanismo, pues todavía tenemos camino por delante por recorrer. Ya, Jesús. Ramón, por favor, contigo casi cierro ya. Bueno, Jesús me robó las palabras. Mi llamado era hacer precisamente la convergencia y sacar lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del mundo humano, ese pensamiento crítico, esa creatividad, ocupando las herramientas tecnológicas, las plataformas y todo lo que ello puede hacer para mejorar nuestra experiencia y que podamos de alguna forma desarrollar mejor nuestro negocio, nuestra carrera profesional. Yo soy un convencido de que esta nueva situación híbrida puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros y hacer un desarrollo sustentable en el tiempo. Súper, muchas gracias, Ramón. Y simplemente para terminar, y esto es como para poner los comerciales que nos permiten sustentar esto en pequeñito, solo recordar para aquellas personas que estén interesadas en seguir estudiando hacia el 2023, a nivel de programas relacionados a dirección comercial y ventas, en la Universidad del Desarrollo tenemos 2 diplomas, uno de Ingeniería en Ventas, que comienza el segundo semestre del 2023, y uno en Dirección Comercial y Ventas, que tiene una versión de primer y segundo semestre. Y además que tenemos nuestro MBA, que dentro de las especializaciones en management hay uno con especialización en dirección comercial y venta, que es único en Chile y uno de los poquitos que hay en Latinoamérica. Así que simplemente cualquier cosa nos escriben. Y sin más, quiero volver a agradecer a mis queridos invitados, sobre todo ahí, a Ramón siempre, pero a Marta y a Jesús que tuvieron que madrugar para esto, y desearle también que Marcel se mejore a la distancia. Eso, un abrazo grande y muchas gracias de nuevo. Chao, chao. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Adiós, Jesús. muchísimas gracias. Gracias, Encantado. Ramón, un gusto. Encantado. Encantada. Igual.